venido al mundo para quedarme. José Gregorio Hernández. Nació en el justo momento, en el momento necesario. Era su momento histórico, su momento de vida. Una vida que aún perdura en el tiempo. Ese tiempo que ni el polvo podrá borrar de la memoria de su pueblo, de sus pobres. El médico de los pobres. José Gregorio Hernández es un hombre del pueblo. Es un hombre que se levantó pues, a través del esfuerzo, del trabajo de sus padres y del mismo para tener una profesión y para ejercer desde la medicina lo que todos sabemos. No solamente fue un gran científico, fue un pionero en los avances de la medicina en Venezuela, sino sobre todo fue un gran servidor de la gente, principalmente de los más necesitados. Conocido en Venezuela por su inmensa caridad, por el que fue declarado venerable, por el ejercicio heroico de las virtudes teologales y cardinales. Un ejemplo para todos los venezolanos y para el mundo también. José Gregorio Hernández Cisneros, el siervo de Dios, un hombre que se entregó en cuerpo y alma a los más necesitados, reconocido por su solidaridad con los más desprovistos, un hombre que siempre será recordado por su caridad, generosidad, rectitud y servicio a los pobres. Su vida sigue siendo un testimonio evidente de santidad. Todas las personas que tienen fe en él lo consideran santo. Muchos latinoamericanos lo consideran santo. Esta población venezolana que se ha regado por el mundo lo considera santo, a pesar de que aún no ha sido canonizado por la Iglesia Católica. Soy devota de él, siempre lo he sido y ahora con más razón, puesto de que estoy en esta enfermedad que estoy, esperando un milagro. Y es que José Gregorio Hernández siempre puso en práctica un pensamiento que dijo Paracelso: el más hondo fundamento de la medicina es el amor. Si nuestro amor es grande, será grande el fruto que de él obtenga la medicina. Y si es menguado, menguados también serán nuestros frutos. Yo fui nombrado nuncio apostólico en Venezuela el 26 de octubre de 2013, que coincide con la fecha del nacimiento del doctor José Gregorio. Por esto estoy seguro que el doctor Gregorio me ha acompañado y me acompaña en mi servicio a nuestro querido pueblo de Venezuela y a la iglesia de este país. De la unión de Benigno Hernández y Manzaneda, de una parte, y Josefa Antonia Cisneros y Moncilla, de la otra, romántica unión de llaneros refugiados en el pueblito de Isnotú, estado Trujillo, nace el 26 de octubre de 1864 un niño a quien se dio el nombre de José Gregorio. Fue bautizado en Escuque por el padre Victoriano Briceño y confirmado en 1867 por el arzobispo Juan Hilario Bosset, apadrinado por el presbítero Francisco de Paula Moreno en Betijoque. Aunque venido al mundo en humildes condiciones, era de prosapia ilustre, de abolengo, proveniente de linajudos solares cantábricos, una de cuyas ramas vinieron a Venezuela en el siglo XVIII. De hecho, se conserva allí en Escuque la pila bautismal donde él fue bautizado. Hecho significante, lo dice el mismo José Gregorio Hernández, cuando dice que sus padres le enseñaron la religión en la cual se encuentra y que se siente feliz y da gracias a Dios por ello. Su infancia transcurre en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a las labores del hogar y su padre era dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Fue el mayor de 6 hermanos que vivieron junto a él en esta infancia de pueblo de cordillera andina y paisajes trujillanos. El niño y el adolescente José Gregorio Hernández disfrutan de la estabilidad del guzmancismo. Es un momento de expansión educativa, un momento de relativa estabilidad y un momento de relativa prosperidad.
Esto se va a ver sobre todo reflejado en un aspecto importante de la vida de José Gregorio Hernández. Normalmente lo recordamos como el hombre piadoso, el hombre de vocación religiosa, el hombre caritativo, y se le recuerda menos por el científico, por el extraordinario científico que fue, por el extraordinario médico que fue. José Gregorio, con 13 años de edad, manifestó a su padre su deseo de estudiar la carrera de Derecho. Su padre le convenció para que estudiara medicina. Él aceptó obedientemente y tomó la medicina como su propia vocación, quizá porque veía en ella una manera de expresar su natural vocación de ayudar a los demás. En 1878, con 13 años y medio, bajó de la Sierra Trujillana hasta Caracas, siguiendo una travesía larga y riesgosa. Fue un muchacho que se destacó por su aplicación en el estudio. Es el 28 de junio de 1888, cuando José Gregorio Hernández recibe el título de medicina en la Universidad Central de Venezuela. Luego de graduarse, parte a los Andes. Mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de las gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto está allí entre los míos. Él viene para Isnotú, para su pueblo, como médico rural. Y le llega una carta, una misiva de la Universidad Central de Venezuela, donde le dice que él fue seleccionado para estudiar bacteriología, concretamente en Francia, en París. En 1889, el gobierno de Venezuela, presidido por Juan Pablo Rojas Paul, le otorga una beca que le permite viajar a París, con el objetivo de profundizar su conocimiento en áreas más aplicadas de la medicina, que para entonces no eran bien conocidas en el país. Fue así como José Gregorio se preparó con profundidad en las áreas de microbiología, histología normal, patología, bacteriología y fisiología experimental. Lo más importante en aquellos médicos jóvenes que están en formación es que siempre pongan la humildad por delante. La humildad es lo que nos enseñó José Gregorio Hernández. Nos enseñó a respetar, nos enseñó a dar por el prójimo. A su regreso de Francia, fue nombrado profesor de la primera cátedra de bacteriología en América del Sur. Se dedicó a la docencia, el ejercicio profesional y a la práctica religiosa. Por esta razón, fue profesor desde 1891 hasta 1916. Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas, con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. José Gregorio es una persona que fue extraordinaria en la vida cotidiana, en lo sencillo. Él, no vamos a negar que era una persona muy inteligente, pero al mismo tiempo fue una persona que en su trabajo como médico, como profesor, como científico en el laboratorio, lo hizo siempre con la mayor caridad y apegado a toda la voluntad de Dios. Es destacada su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la física, la química y las matemáticas, ciencias básicas y trípode fundamental sobre la que reposa toda la dinámica animal. Era conocido como un profesor culto. Hablaba español, francés, alemán, inglés, italiano, portugués, dominaba el latín, era músico, filósofo y poseía profundos conocimientos de teología. En estos años, durante mis visitas a Venezuela, yo tenía la suerte de visitar todos los rincones de Venezuela. Yo siempre he experimentado el afecto y la veneración del pueblo de Venezuela al doctor Gregorio. Es una persona de unidad. Puede ser que sea uno de los elementos de más unidad del pueblo de Venezuela. El pueblo está cercano al querido doctor de los pobres, a este cristiano ejemplar. Es una persona cuyo amor a la gente de su época rebasa la historia.
sea, ya tantos años después de su nacimiento y ya casi a 100 años de su muerte, todavía lo recordamos con inmenso cariño. Sus devotos fieles están aquí presentes en la tumba porque les consta la eficacia de su intercesión. José Gregorio Hernández se fue ganando con su forma de ser, como le enseñaron sus padres, como le educaron, y por la fe que tenía también a la Virgen María, especialmente a la Virgen de Rosario, que es la patrona de acá, su entrega, su caridad por los más necesitados, por los más pobres. Yo a José Gregorio lo amo, lo adoro y es el médico de mi familia, es el médico de cabecera de mi casa y yo siempre vengo y lo visito todos los días, cada vez que puedo paso por aquí y le cuento y le hablo y le cuento mis cuicas y me ha resuelto muchísimo y yo lo amo y lo quiero muchísimo. Yo a José Gregorio Hernández. Eran las 2 de la tarde del 29 de junio de 1919. José Gregorio salía de la botica con un medicamento. Trató de cruzar la calle de la esquina Los Amadores, en La Pastora, para atender a una enferma de escasos recursos con ese medicamento que él le había comprado. No pudo llegar. Nunca llegó. En ese preciso momento, por un extremo circulaba el tranvía y por el otro el auto Essex Super Sex, conducido por Fernando Bustamante Morales, quien para entonces tenía 25 años de edad. Fue atropellado por este auto. Uno de los pocos carros que existían en la Caracas de dictadura, presidida por Juan Vicente Gómez. Cayó golpeándose la cabeza contra el filo de la acera, lo que ocasionó una fractura en el cráneo. Inmediatamente fue trasladado del escenario del suceso al Hospital Vargas, donde posteriormente se produjo el deceso. La trágica muerte del doctor José Gregorio Hernández conmovió al país. Un país que vivía en dictadura. Una Venezuela que vivía en una gran miseria, padeciendo muchas enfermedades, sufriendo de grandes humillaciones, vejaciones, represiones, asesinatos e irrespeto a la dignidad humana. Los periódicos no hablaban de lo mal que estaba el país. ¿Cómo? Las dictaduras no lo permiten. Pero sí hablaron esos periódicos de mayor circulación de la muerte de El Médico de los Pobres. Titularon a 8 columnas en primera página: Duelo de la ciencia y de Caracas por la muerte del doctor José Gregorio Hernández. La fama del doctor José Gregorio Hernández ha llegado más allá de los límites de este estado, incluso fuera de las fronteras del país. Acá viene ciertamente muchísima gente de todas partes de la geografía venezolana y también del mundo. Ustedes podrán observar en este santuario la cantidad de placas que hay y al ver de dónde vienen van a ver las distintas nacionalidades. Aquí en el santuario hay 26.552 placas pegadas y nos faltan por pegar 18.449 todavía, lo que nos hace o nos da una referencia de que ciertamente José Gregorio también es un ícono para el pueblo venezolano y para el mundo. Su cuerpo fue llevado a la casa de su hermano José Benigno, situada de Tienda Honda a Puente La Trinidad. Fue tanta la gente que acudió a la casa para el velatorio, que tuvo que ser trasladado hasta la Universidad Central de Venezuela, luego a la Catedral y de allí al Cementerio General del Sur, donde se le fue dada santa sepultura. La Sociedad de Cines y Espectáculos publicó un aviso con la suspensión de todos los eventos. El multitudinario entierro tuvo lugar el 1 de julio de 1919. Desde entonces ya lo consideran santo. Cuando muere José Gregorio, el pueblo todo se aboca al entierro y es cuando entonces el pueblo, aclamando y pidiendo que sea elevado santo, es cuando el arzobispado metropolitano decide comenzar a crear la causa o hacer la causa para llegar hasta lo que hoy queremos que sea beatificado. Todos esperan el honor de los altares por el doctor Gregorio, pero yo personalmente pienso que la cosa más importante es seguir sus huellas. Él fue un cristiano auténtico, él ha creído en el amor, él ha creído en el amor a los pobres,
ha creído que la verdadera novedad del Evangelio es la caridad. Si nosotros podemos seguir sus huellas, vivir el Evangelio como él ha vivido, creo que esto es el modo más grande de honrar su ejemplo, honrar su vida cristiana. Casi un siglo después de su muerte, su legado de generosidad permanece vigente para quienes buscan imitar sus virtudes, tanto en Venezuela como en algunos países del mundo. En su tumba se llevan a cabo oraciones por el país. Hay quienes lo visitan para pedir que mejore su situación familiar. Y es que ya al doctor José Gregorio Hernández, el siervo de Dios, el venerable, no solo se le pide por salud en esta actual Venezuela, se le pide por este país extraviado. Se le pide porque vuelva la tranquilidad perdida desde el seno familiar. En momentos como este, en esta crisis que estamos viviendo y atravesando el país, hay muchos motivos para pensar que es el desánimo y la desesperanza la que nos deben acompañar. Esa es la gran tentación en la que no podemos caer, porque las dificultades están realmente para vencerlas. Para quienes esperan rescatar al país de la peor crisis, urge un milagro que unifique a la población. Un acontecimiento que, creen algunos, puede ocurrir con la santificación del doctor José Gregorio Hernández. Hay que difundir todavía más su vida, que fue, sin duda, una vida de venezolano insigne. El 17 de diciembre de 1985, el excelentísimo cardenal Parassani presentó al Papa Juan Pablo II toda la documentación para elevarlo a venerable. Hay que recordar que la Iglesia tiene 3 pasos: venerable, beato y canonizado. Cuando el cardenal Parassani presentó al Papa, él dio el visto bueno y la Congregación para Santos inmediatamente lo agregó en el libro de la Constitución de Venerables, de manera que ya aparece él en la Santa Sede como venerable y ahora pues está en el proceso de la beatificación. ¿Por qué lo elevan a venerable? Por la práctica de sus virtudes heroicas y particularmente por la caridad en la ciencia que Dios le dio, que fue la medicina. Me encuentro en la ciudad de Milán, en Italia, en un encuentro sobre un beato, Giuseppe Toniolo, un economista laico del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que es contemporáneo de José Gregorio Hernández y que es un ejemplo de vida cristiana, de santidad y de compromiso social muy interesante, junto con los postuladores de diversas causas de beatificación, tanto en España, en Italia, como en Venezuela y en otros países de América Latina. Es importante para que sepamos descubrir cuáles son los valores y las virtudes que mucha de nuestra gente ha tenido y que a veces no los reconocemos. Por eso aquí, en esta oportunidad, es para que retomemos ese sentido mayor de tener una autoestima mucho más alta de la que muchas veces tenemos, creyendo que los venezolanos no hay valores y virtudes y que sí los encontramos. Y que esta es una oportunidad para renovar, para reencontrarse con gente especialista en este campo y para que puedan, quienes quedan aquí en Italia, llevar adelante las causas de beatificación venezolana. Su gran actuación como médico, su especialización en las mejores escuelas del mundo, la modernización de las técnicas médicas y su esfuerzo por mejorar los estudios de medicina en Venezuela lo hacen un pionero en la construcción del país. Su entrega para con sus pacientes, su amor al prójimo, su eterna y fiel fe en Dios lo hace merecedor de la devoción que miles de personas le brindan tanto en Venezuela como en otras latitudes del mundo. Y es que ya lo sentimos nuestro santo, aunque aún no lo sea. Pronto aparecerá el milagro, ese milagro que lo elevará a los altares, porque Él vino para quedarse. Durante la misa hemos pedido el don de la reconciliación y de la paz por nuestro país, Venezuela. Conocemos las lágrimas, conocemos los dolores del pueblo, de la gente, de las familias. Que el doctor Gregorio rece por nuestro país, que nos conserve la esperanza, la confianza y nos done la luz
para escribir páginas nuevas en nuestra historia y también la historia del mundo, porque los países que sufren en el mundo son muchos. Que la bendición de Dios les acompañe a todos. Todos los venezolanos tenemos fe en él, todos los venezolanos. Por eso la devoción y la presencia del doctor José Gregorio Hernández es como un carnet de identidad de lo que es el venezolano, de lo que puede ser y de la fe, que es la que mueve montañas. Por eso montémonos, como se dice, en ese potro que nos haga a todos y cada uno de nosotros ser los seguidores y los constructores del bien, de la virtud, del respeto y de la fraternidad, para que desterremos toda violencia y todo odio. Actualmente se estudia un hecho extraordinario en San Fernando de Apure, un presunto milagro atribuido a la intercesión de José Gregorio Hernández. El milagro debe ser sustanciado a nivel proceso canónico diocesano para ser presentado por la causa de la Congregación para la Causa de los Santos. El país se encuentra esperanzado ante este presunto milagro del Santo del Pueblo. José Gregorio Hernández sigue siendo de veras una figura muy importante para los venezolanos. Esto, digamos, sin tomar en cuenta las circunstancias, las coyunturas. Es una que está de veras enraizada en el corazón y en el afecto, en el cariño de todos los venezolanos. Porque es un hombre que ha cuidado a los pobres, porque muy cerca de la gente, y todo eso impacta mucho. Bueno, en primer lugar, estoy sumamente emocionado por lo que ha sido este acto aquí en la Universidad Pontificia Lateranense, la Universidad del Papa, con la participación de tanta gente de todos los sectores y con el protagonismo tanto del cardenal Pietro Parolin como secretario de Estado, como cardenal vicario don Ángelo de Donanti, el rector de la universidad, la postuladora y mi persona, para dar a conocer y sobre todo sensibilizar mucho más lo que es esta gran figura de un gran laico médico que trabajó y murió pues al servicio de los pobres, y que es una bocanada de aire fresco el que su pronta beatificación nos ayude a esa reconciliación que requiere pues el pueblo venezolano. Hoy tenemos esa enorme alegría pues de poder dar la noticia de este segundo paso. Una vez que es declarado una persona venerable, hay que esperar la presentación de un milagro, un presunto milagro. Y una vez que se presenta hay que dar varios pasos. El primero lo estudian pues la comisión médica, que fue la que dio su veredicto en el mes de enero, también por unanimidad, 7 votos. Y recuerden que no es que se sientan en una misma mesa los 7 y se ponen de acuerdo, no. Ninguno sabe a quién le están consultando y cada uno da su voto, un voto que tiene que ser razonado,
no es una cuartillita, sino que son varias páginas en cada uno. Estamos en el segundo paso, que es el de la Comisión Teológica, es decir, 7 teólogos que son designados para que estudien y analicen lo que presentaron pues los médicos y con los testimonios de las personas. ¿Por qué se curó esta niña? Por la oración de su abuela, por la oración de la mamá, por la intercesión de todo esto, que hace además que sea una cosa que no es lo normal o lo lógico cuando uno lo operan y tiene un proceso de recuperación, no, sino que hay algo que es permanente y de alguna forma podemos decir casi instantáneo. Ese voto es el que nos han dado ahora, un expediente que tiene más de 50 páginas en que están allí, y los 7 por unanimidad. Falta un tercer paso, que es el de la Comisión de Cardenales y Teólogos, que analiza todo lo anterior y da su aprobación para que pase a manos del Papa, que es entonces quien tiene que dar el decreto y decir, fulano de tal, pues en este caso José Gregorio Hernández se ha elevado a los altares con la condición de beato. Bienvenidos y gracias por estar aquí y los que nos siguen en tantas partes de Venezuela y el mundo entero. Quiero comenzar diciendo que hoy es un día de gracia muy especial para Venezuela. Es un don y un regalo del Señor y un regalo del Papa Francisco que nos une en oración, que nos une a todos en el silencio del corazón para dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque hoy, en esta fiesta, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Francisco ha firmado el decreto por el cual eleva a beato al doctor José Gregorio Hernández. En medio de todas las circunstancias que vive el mundo con esta pandemia del COVID-19, en medio de la terrible crisis que vive también nuestra patria, hoy recibimos el bálsamo de esa persona que nos une. Y nos une porque es uno de nosotros, porque es un venezolano de a pie, un civil, un laico, un hombre venido del interior y que en medio de una época como la que le tocó vivir, fue capaz no solo de superarse, sino de superar tantos escollos en la sociedad y encontrar y abrir sus brazos a otros que pensaban distinto, sin importar eso, porque el interés fundamental era el bien de la gente. Por eso nos alegramos hoy. José Gregorio es el que nos une, ese venezolano que llevamos en el corazón y que quisiéramos ser como él, y que por eso hoy, al ser elevado a los altares, pues es para que se convierta no solo en alguien que tenemos que admirar, sino en quien tenemos que seguir sus huellas. Por eso los invito a todos y a todos ustedes, gracias a los medios de comunicación social, a todas las redes, a todos los que nos siguen pues en estos momentos y a lo largo de estas próximas jornadas, porque tenemos mucho por delante que hacer para atisbar el futuro, para poder construir la Venezuela que queremos y que soñamos, esa Venezuela que nos una por encima de todas las diferencias, porque precisamente es allí donde tenemos que encontrar lo que nos une para que sea de verdad el bienestar material y espiritual el que seamos capaces de construir entre todos. Hoy es un regalo para el mundo lo que nos da el Papa para que sea nuestra fe abierta a todos, lo que nos haga ser samaritanos, lo que nos invite a la reconciliación, al perdón y a la paz que tanto deseamos que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con
tu espíritu. Muy queridos hermanos, nos reunimos en esta hermosa mañana para dar gracias a Dios por la pronta gratificación del doctor José Gregorio Hernández, y qué mejor hacerlo con esta Eucaristía en la que pedimos al Señor que perdone todas nuestras faltas, y por eso decimos juntos: yo confieso que Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. ¡Viva José Gregorio Hernández! ¡Venezuela! ¡Que viva José Gregorio Hernández! He venido al mundo para quedarme. José Gregorio Hernández.